Buenos días, doctora Guillén, compañeros. Hoy damos inicio al semestre. Empezamos con el bloque de genética médica. El tema de hoy está a cargo del equipo A, conformado por Chavarría Hernández Nancy y un servidor, Alexis Santiago Escolín. El tema que mencionaremos es enfermedades monogénicas, los cuales son mucopolisacaridosis, glucogenosis y lipoidosis. Las glucogenosis son enfermedades hereditarias poco frecuentes del metabolismo del glucógeno. De estas se han descrito diferentes tipos según el déficit enzimático presentado. Se divide en dos tipos, hepáticas y musculares. Los síntomas más comunes en las hepáticas es la hipoglucemia, la pérdida de peso, la detención del desarrollo y la hepatomegalia. Las musculares se van a caracterizar por acumular glucógeno en el corazón y músculo, lo que nos produce una cardiomegalia y debilidad muscular. Entonces tenemos que las glucogenosis son enfermedades por depósito de glucógeno provocadas por la deficiencia hereditaria de enzimas implicadas en la síntesis o degradación del glucógeno. Como ya lo mencionamos anteriormente, son poco frecuentes, se presenta un caso por cada 20 a 25 mil nacidos vivos. Hay alrededor de 16 tipos y de estas las más comunes son la 1 y la 3, la 2 y la 4. De estas 4, las más comunes es la 1 y la 3, que presentan el 25% de los casos cada una. Otra forma de clasificarlas es por su fisiopatología, que tenemos ya las de tipo hepático, como la enfermedad de Von-Wiener, también conocida como glucogenosis tipo 1, el síndrome de McArdle, esta es a nivel muscular, y las glucogenosis generalizadas. Tenemos la enfermedad de Pompe, o también llamada tipo 2. Esta también entra en la clasificación de enfermedades lisosomales, que más adelante les estaremos comentando. Bien, de acuerdo a su clasificación fisiopatológica, entonces tenemos que las hepáticas son por una acumulación anómala de glucógeno, lo que origina una hepatomegalia y una esplenomegalia. Las miopáticas van a tener depósitos de glucógeno en el músculo, va a haber un déficit de energía y por lo tanto se presenta como una debilidad muscular en los pacientes. Hay otras fisiopatologías como la ausencia de enzima ramificante o por depósitos de glucógeno en el lisosoma de órganos. Esta es la enfermedad de Pompe por deficiencia de la maltasa ácida, también llamada alfa-glucosidasa. Esta nos presenta cardiomegalia. Entonces, de manera simple, es un déficit enzimático que origina un almacenamiento anormal de glucógeno. Este glucógeno no se puede liberar para su transformación en glucosa y por lo tanto el paciente empieza a presentar hipoglucemias. En este esquema tenemos desarrollado la ubicación específica de las diferentes glucogenosis. Vamos a hablar tantito de la glucosa 6-fosfatasa, que es la enzima que está ausente en la glucogenosis tipo 1 o también llamada enfermedad de Von-Wiener. Esta es la encargada de transformar la glucosa 6-fosfato en glucosa. Por acá tenemos la maltasa ácida lisosómica. Si esta no está presente, nos origina la enfermedad de Pompe. Esta enzima es la encargada de degradar el glucógeno a nivel del lisosoma para la formación de glucosa. Y por acá tenemos la enzima desramificante, que si esta está ausente no podemos producir glucosa a partir de estas cadenas de glucógeno. Recordemos que esta es la enzima que retira, que desramifica estas cadenas de glucógeno para bien aprovecharlas para producir glucosa. La glucogenosis tipo 1, también llamada de Von-Wiener, se divide en tipo A y tipo B. La tipo A se da por un déficit de la glucosa 6-fosfatasa. Esta es una enfermedad autosómica recesiva y el gen afectado se encuentra en el cromosoma 17q21. La B es un déficit de la translocasa que transporta la glucosa 6-fosfatasa.
Esto no quiere decir que no hay un déficit de la enzima glucosa 6-fosfatasa, sino que la enzima ausente es la translocasa que se encarga de transportar o de traslocar la glucosa 6-fosfatasa al lisosoma para la degradación de la glucosa 6-fosfato. El gen afectado se encuentra en el cromosoma 11q23. ¿Qué van a presentar estos pacientes? Bueno, en la tipo 1A, esta es de debut en el periodo neonatal con una hipoglucemia y acidosis láctica. Aproximadamente a los 3 o 4 meses van a presentar hepatomegalia y crisis hipoglucémicas. Los pacientes van a tener mejillas redondeadas, baja estatura, extremidades delgadas, abdomen protuberante por la hepatomegalia, y aquí puede estar presente la hiperuricemia. En la tipo B va a ser lo mismo que en la tipo A, más neutropenia y disfunción de neutrófilos. En la tipo B es frecuente la ulceración de la mucosa intestinal u oral y hay enfermedad intestinal inflamatoria. Ambas pueden presentar pancreatitis, gota en la pubertad, alrededor de los 20 o 30 años, adenomas hepáticos, ovario poliquístico, y la nefropatía es una complicación común después de los 20 años. Ahora hablamos de la tipo 2, la enfermedad de Pompe. Como ya lo mencionamos, este es un defecto de la enzima alfa-1,4-glucosidasa, también llamada maltasa ácida. En esta, bueno, normalmente el glucagón es almacenado en las células, se libera al lisosoma para su degradación. En la enfermedad de Pompe, esto es lo que no está presente. No hay una liberación al lisosoma del glucógeno, por lo tanto hay una acumulación que va aumentando y aumentando y aumentando, que provoca un daño celular y posteriormente la muerte celular. La tipo 3 es un déficit de enzima desramificadora. Aquí el gen afectado es el cromosoma 1p21. Se cataboliza incompletamente el glucógeno. Hay una acumulación anormal de glucógeno con cadenas ramificadas externas cortas. Bueno, ¿cómo diagnosticamos estas enfermedades? La glucogenosis tipo 1A, 1B y 3 se deben realizar determinaciones basales en ayuno de glucemia, las pruebas de función hepática, el ácido úrico, metabolismo lipídico como es el colesterol, los triglicéridos, los cuerpos cetónicos en sangre y orina. Se puede realizar también la curva de glucagón, que esa nos sirve para valorar la capacidad del hígado para liberar glucosa. Aquí se administran 30 microgramos por kilogramo intramuscular de glucagón y se determina la glucemia a los 0, a los 15, 30, 45, a los 60, 90 y 120 minutos. La dosis máxima de glucagón que se utiliza es 1 miligramo. La respuesta normal es la elevación de la glucemia en un 25% entre los 15 y los 45 minutos, volviendo a la normalidad después de este tiempo. En la glucogenosis tipo 1 va a haber una ausencia de esta respuesta, pero va a haber un aumento del lactato, y en la tipo 3 va a haber una elevación de la glucemia cuando se realiza en etapa postprandial. Otro estudio que se realiza es la biopsia hepática, que sirve para valorar los depósitos de glucógeno hepático intrahepatocitario. También nos ayuda a evaluar la presencia de esteatosis hepática, fibrosis, cirrosis u otras alteraciones. La esteatosis hepática va a estar presente en la glucogenosis tipo 1, la fibrosis periportal y la cirrosis micronodular estará presente en la glucogenosis tipo 3. Otro estudio que se puede realizar o que confirma el diagnóstico es la histoquímica. En este vamos a encontrar un déficit enzimático en leucocitos frescos, fibroblastos o en una biopsia hepática o muscular de las enzimas glucosa 6-fosfatasa y amilo 1-glucosidasa. El diagnóstico genético es el definitivo para confirmar que el paciente tiene una glucogenosis y nos especificaría
cuál es la que está presente o cuál es la que tiene el paciente. Evidentemente es una prueba costosa, por lo mismo se recurre a el método de diagnóstico o los métodos de diagnóstico mencionados anteriormente. Aquí vamos a encontrar que en la tipo 1A pues va a haber una deficiencia de la subunidad catalítica de la glucosa 6-fosfatasa en el cromosoma 17q21. Para la 1B va a haber una deficiencia de la translocasa de la glucosa 6-fosfato hepática microsomal, es en el cromosoma 11q23. Y en la tipo 3 pues es una deficiencia de la enzima desramificante, el cromosoma 1p21. Evidentemente estas patologías van a presentar complicaciones. En la tipo 1A pues las más comunes son adenomas hepáticos, la afectación renal, la hiperlipidemia, la pancreatitis y la osteoporosis, mientras que en la tipo B va a haber enfermedad inflamatoria del intestino similar a la enfermedad de Crohn, va a haber abscesos cerebrales, alteración de la agregación de plaquetas y puede haber infecciones bacterianas recurrentes. En la tipo 3 pues los pacientes van a presentar cirrosis, un fallo hepático, baja estatura, carcinoma hepatocelular, pérdida y debilidad muscular, van a presentar cardiomegalia. ¿Cuál es el tratamiento de estas patologías? Principalmente el tratamiento es nutricional. Para la tipo 1, ya sea A o B, la dieta recomendada debe tener una distribución de carbohidratos de un 60-65%, proteínas del 10 al 15% y de lípidos del 20 al 30%. Aquí se le recomienda al paciente el consumo de carbohidratos de absorción lenta como las legumbres, el arroz, la pasta, el trigo, el pan, y se prohíbe o se restringe los carbohidratos de absorción rápida como la fructosa, la sacarosa y la lactosa. Otro alimento utilizado pues es el almidón de maíz, ya que nos permite mantener una glicemia normal de alrededor de 6 a 8 horas, disminuye la producción de ácido láctico y este se recomienda a partir de los 12 meses de edad, cada 4 a 5 horas. Para la tipo 3 la dieta debe llevar una distribución de carbohidratos de 55 a 60%, proteínas de un 15 a un 20%, lípidos de un 20 a 30%. Aquí se permite el consumo de galactosa y fructosa y de proteínas que pueden ser transformadas a glucosa. Los alimentos recomendados pues es la leche, el pollo, el pavo, el pescado, la clara de huevo, el yogur descremado. El pronóstico de estas patologías es reservado. Muchos pacientes pueden vivir hasta la edad adulta. Claro que ya en una edad adulta hay complicaciones. Las más frecuentes pues son las metabólicas, las renales, las hepáticas, las vasculares, las óseas. Lo ideal es un adecuado seguimiento y control de estas complicaciones, ya que esto mejorará pues la calidad de vida del paciente. Lo ideal es un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado desde la infancia para mejorar la calidad de vida del paciente y que el pronóstico sea mucho más favorable. Bien, vamos a hablar ahora sobre las lipoidosis. Las lipoidosis van a ser un trastorno causado por una sobrecarga de lípidos en determinados órganos. Como sabemos, las enfermedades monogénicas van a estar causadas por un defecto genético en una enzima lisosomal específica, ya sea una proteína de membrana o una proteína activadora, lo que va a causar un déficit enzimático en la síntesis de estos lípidos, provocando un almacenamiento excesivo y anormal de lípidos en determinados órganos, como lo van a ser los riñones, el hígado y en algunos casos el cerebro. Los trastornos lipídicos van a poder clasificarse en primarios y secundarios. Los trastornos lipídicos primarios son aquellos que no son atribuibles a factores coexistentes. Con mayor probabilidad, estos son heredados genéticamente, ya sea por herencia recesiva autosómica o herencia recesiva ligada al cromosoma X.
Aquí les puse una tabla en la que podemos ver algunos ejemplos de las enfermedades o trastornos lipídicos de tipo primario, que como pueden ver la mayoría tienen el nombre o el sobrenombre de familiar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que están más asociados a la herencia genética. Las alteraciones lipídicas secundarias, estas a diferencia de las primarias, sí pueden ser una manifestación clínica de otras afecciones coexistentes, ya sea por la administración de fármacos o por causa de algunas otras enfermedades. En estas, el tratamiento va a estar más encaminado a tratar de eliminar la causa, el factor que está desencadenando estas alteraciones lipídicas. Por ejemplo, como ya les mencioné, la administración de fármacos. El tratamiento de primera línea para este tipo de padecimientos va a ser eliminar o controlar el trastorno subyacente, la causa desencadenante, en caso de que sean trastornos lipídicos secundarios. En ocasiones los trastornos primarios no pueden diagnosticarse definitivamente, salvo que estas situaciones estén controladas para así poder dar un diagnóstico certero y determinar que sea un trastorno lipídico de tipo primario. El diagnóstico de este tipo de trastornos lipídicos se va a obtener mediante las manifestaciones clínicas del paciente y estudios de laboratorio complementarios en caso de ser necesario. En primer lugar, el paciente va a presentar una hipertrigliceridemia extrema. Vamos a tener también una lipidemia retiniana que se observa mediante la oftalmoscopía. En esta vamos a poder observar una decoloración blanquecina de los vasos retinianos. Esta se va a deber a la turbidez por la acumulación excesiva de kilomicrones, o sea lípidos, en la zona de la retina. Vamos también a observar xantomas eruptivos cutáneos en las superficies extensoras, y estos se van a manifestar en forma de lesiones papulares pequeñas y elevadas. Algunas de las manifestaciones clínicas que vamos a tener en la hipercolesterolemia crónica grave van a ser las xantelasmas. Estas van a ser placas de colesterol amarillentas, irregulares y bien delimitadas que se van a encontrar sobre la piel periorbitaria. Otro dato clínico que vamos a poder observar en este tipo de pacientes va a ser el arco corneal sobre el iris, que podemos ver en la imagen inferior, y también vamos a poder encontrar los llamados xantomas tuberosos, que se observan como depósitos cutáneos, globulares y de mayor tamaño sobre las superficies extensoras. Otro dato clínico que vamos a poder encontrar en los pacientes que presentan este tipo de trastornos lipídicos van a ser los xantomas palmares. Estos se van a presentar en forma de coloraciones amarillentas en los pliegues palmares, como lo podemos ver en nuestra imagen. También vamos a tener los xantomas tendinosos. Estos suelen afectar más a los tendones extensores, por ejemplo el tendón de Aquiles de los nudillos, y estos se van a presentar más en los trastornos lipídicos de forma hereditaria, los genéticos, como lo son la hipercolesterolemia familiar. Otro parámetro que nos va a ayudar a determinar si nuestro paciente presenta o no un trastorno de tipo lipídico, además de las manifestaciones clínicas, va a ser la determinación de triglicéridos. Es muy importante, y esto hay que tenerlo en cuenta, que los triglicéridos van a aumentar en el periodo postprandial. Esto quiere decir que los triglicéridos solo deben medirse tras un ayuno adecuado del paciente, y este debe ir de las 10 a las 12 horas, para que nuestra muestra y nuestros resultados sean más objetivos y puedan ser más certeros para nuestro diagnóstico. Es importante también mencionar que las determinaciones del colesterol no se van a ver afectadas por las comidas que ingirió antes de la extracción de la muestra de sangre de nuestro paciente. Es importante de mencionar que los pacientes que cursan con enfermedad de Graves o por ejemplo infarto agudo al miocardio, traumatismos graves y procesos de sepsis, los lípidos séricos se van a encontrar disminuidos hasta en un 50% como respuesta de fase aguda, empezando a las 24 horas posteriores del inicio de su padecimiento, y estos van a tener una duración de 4 a 6 semanas. Es por eso que en este tipo de pacientes es muy importante tener en cuenta que hay que repetir la muestra para no descartar una hiperlipidemia tempranamente. El National Cholesterol Education Program
NCEP por sus siglas en inglés, ha publicado una serie de recomendaciones para el tratamiento de los trastornos lipídicos en todos los adultos. Esto incluye un cribado poblacional, en el cual se recomienda realizar un perfil de lipoproteínas en condiciones de ayuno total a todos los adultos de 20 o más años de edad. Este se debe realizar al menos una vez cada 5 años. En el caso de que el paciente sea diagnosticado con alguna hiperlipidemia o algún trastorno, se le tiene que ofrecer un tratamiento óptimo y estos pacientes deben ser evaluados de forma periódica para ver su evolución, así como la evolución y los beneficios que le ha traído el tratamiento. De igual forma, se tiene que evaluar los factores de riesgo en cada paciente. El tratamiento va dirigido con mayor intensidad a los pacientes con un riesgo más alto, mientras que el tratamiento y el coste innecesarios se reducen al mínimo en los pacientes con menos riesgo. Aquí podemos ver una tabla con los distintos trastornos subyacentes que elevan el riesgo en estos pacientes, como podemos ver la obesidad, la resistencia a la insulina, diabetes de tipo 2, diabetes de tipo 1 no controlada, alcoholismo, hipotiroidismo, embarazo, síndrome nefrótico, insuficiencia renal crónica. Pero así como están estos, hay un sinfín de trastornos subyacentes que elevan los riesgos de los pacientes. Por eso es muy importante también tenerlos en cuenta a la hora de evaluar a un paciente con este tipo de padecimiento. Enfermedad de Gaucher. Esta es la más común de las enfermedades por almacenamiento de lípidos. Está causada por la deficiencia de la enzima glucocerebrosidasa. Su tipo de herencia es autosómica recesiva, por lo tanto afecta igualmente a hombres y a mujeres. Los daños se van a dar principalmente en el vaso, hígado, riñones, pulmones, cerebro y médula ósea. Del lado izquierdo de su pantalla pueden observar un esquema con el cuadro clínico de la enfermedad de Gaucher. Como podemos ver, en el 86% de los pacientes se presenta una esplenomegalia, 65% hepatomegalia, problemas óseos como la infiltración medular, dolor, osteonecrosis, osteopenia y osteoporosis, también fracturas patológicas. Los pacientes también pueden llegar a presentar problemas hematológicos como son la anemia en un 37% y la trombocitopenia en un 60%. Estos pacientes por lo general también van a presentar astenia y adinamia. Otra de las manifestaciones clínicas es que los pacientes van a presentar una coloración parduzca en la piel y manchas amarillentas en los ojos, esto por los depósitos acumulados de lípidos. Como les mencioné anteriormente, el hueso va a ser la segunda estructura más afectada, principalmente va a presentar osteopenia, deformidad ósea, remodelación en matraz de Erlenmeyer. Algunos de estos pacientes van a cursar con crisis dolorosas óseas y también con fiebre por la osteonecrosis. Van a tener también una fatigabilidad intensa. Es importante mencionar que existen formas asintomáticas de esta enfermedad de Gaucher y los pacientes solo van a referir astenia y adinamia. La enfermedad de Gaucher se va a clasificar en dos tipos. La tipo 1 o no neuropática va a ser la forma más común de la enfermedad. Los síntomas pueden comenzar a temprana edad o en la edad adulta. El cerebro no se va a ver afectado, es por eso que se llama no neuropática. Los principales daños se van a dar en pulmón y riñones. Los pacientes van a cursar con hepatomegalia y esplenomegalia. Del lado izquierdo de su pantalla podemos ver las principales manifestaciones clínicas que se dan en la enfermedad de Gaucher tipo 1. Son muy parecidos a los que les acabo de comentar. La enfermedad de Gaucher tipo 2, a diferencia de la 1, va a tener afección directa sobre el cerebro. Esta va a tener un inicio precoz, se va a presentar principalmente en neonatos o durante los 3 primeros meses de vida. Su evolución va a ser muy rápida y de forma progresiva. Van a iniciar con una hepatoesplenomegalia muy marcada y de modo simultáneo van a tener un cuadro de regresión psicomotriz. Van a presentar parálisis oculomotora, retroflexión del cuello, espasticidad con signos piramidales bilaterales. Es muy importante mencionar que en estos pacientes aparece una fibrosis y una hipertensión pulmonar. Esta ya es muy difícil de controlar y lamentablemente este tipo de pacientes llegan a fallecer hasta los 2 años de vida.
La enfermedad de Gaucher tipo 3 o la forma neuropática crónica puede aparecer en cualquier momento, ya sea en la niñez o en la edad adulta, y esta se va a dividir en tres subtipos. El tipo A va a tener un debut tardío, se va a presentar principalmente en escolares o adolescentes, va a tener una moderada afectación visceral y afectación neurológica grave. Aquí los pacientes van a presentar oftalmoplegia, epilepsia, ataxia, espasticidad y deterioro intelectual. Generalmente estos pacientes llegan a fallecer en la tercera década de la vida. El subtipo B, estos van a tener un inicio precoz, van a tener escasas manifestaciones neurológicas. Los pacientes van a cursar con oftalmoplegia supranuclear horizontal y estos van a tener una grave afectación ósea. Ellos van a cursar con una insuficiencia hepática o pulmonar que lleva a su muerte en una etapa escolar o en la adolescencia. Por último, el subtipo C se va a caracterizar por una enfermedad visceral moderada. En esta es muy importante mencionar que también hay una calcificación de las válvulas izquierdas del corazón, de la aorta y de otras arterias. La enfermedad de Fabry. Esta va a estar causada por una deficiencia de la alfa-galactosidasa A. Va a causar una acumulación lipídica principalmente en el sistema nervioso autónomo, los ojos, los riñones y el sistema cardiovascular. Esta es la única enfermedad por almacenamiento de lípidos ligada al cromosoma X. Afecta principalmente a los hombres, sin embargo también la pueden llegar a presentar las mujeres, aunque de forma más leve. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad van a presentarse durante la niñez o la adolescencia, y las principales van a ser agrandamiento cardíaco, deterioro progresivo de los riñones que pueden conllevar hasta una insuficiencia renal, dificultades gastrointestinales, disminución del sudor y fiebre. Vamos a tener aquí que este exceso de lípidos en los vasos sanguíneos pueden conllevar a que el paciente pueda presentar un accidente cerebrovascular o un ataque cardíaco. La mayoría de estos pacientes mueren de forma prematura por complicaciones de la enfermedad cardíaca, ya sea por insuficiencia renal o accidente cerebrovascular. El tratamiento va a estar encaminado a la mejoría de los síntomas de los pacientes. Se va a usar la fenitoína y la carbamazepina para aliviar el dolor, la metoclopramida para los malestares gastrointestinales, y en caso de que el paciente haya presentado alguna complicación, se va a poder usar la diálisis o el trasplante renal. La enfermedad de Farber, o también conocida como lipogranulomatosis de Farber, va a estar causada por una deficiencia de la ceramidasa, y esta va a causar una acumulación de lípidos en las articulaciones, los tejidos y el sistema nervioso central. Va a afectar tanto a hombres como a mujeres. El inicio de la enfermedad ocurre típicamente en la primera semana, pero puede ocurrir más tarde. Principalmente vamos a observar síntomas neurológicos en las primeras semanas de vida, como van a ser una capacidad mental deteriorada, y también vamos a poder observar en estos pacientes una dificultad para poder tragar. Las principales manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en estos pacientes van a ser dolor en las zonas periarticulares, que van a producir una inflamación secundaria y una afectación funcional en los movimientos, alteraciones neurológicas, vómitos, artritis, ganglios linfáticos inflamados, articulaciones inflamadas, contracturas articulares, ronquera, xantemas, estos que van a presentar principalmente alrededor de las articulaciones, y disnea. La mayoría de los pacientes, en general niños, que presentan esta enfermedad mueren a los 2 años de edad. Esto se debe a una enfermedad pulmonar. Los pacientes que presentan a temprana edad hepatosplenomegalia van a ser considerados casos graves. Generalmente mueren a los 6 meses. Tratamiento. Es importante mencionar que para esta enfermedad no existe un tratamiento específico. Al igual que la enfermedad de Fabry, lo que se busca es aliviar los síntomas clínicos de los pacientes con el uso de corticosteroides para aminorar el dolor, y en algunos casos trasplantes de médula ósea para mejorar los granulomas, siempre y cuando el paciente no esté enfermo de gravedad o no presente alguna otra complicación que impida realizar este procedimiento. Estas son enfermedades genéticas causadas por un defecto intralisosomal de las enzimas necesarias para la degradación de los glucosaminoglicanos. En esta se produce una acumulación en las células de diferentes órganos,
de estos glucosaminoglicanos, causando una lesión irreversible y progresiva. Al igual que las glucogenosis, estas son enfermedades raras. Por lo general, todas son autosómicas recesivas. Solo una, que es la excepción a la regla, como en todo, siempre hay una excepción a la regla, y es la mucopolisacaridosis 2 o enfermedad de Hunter, que está ligada al cromosoma X. La incidencia a nivel mundial de estas patologías se calcula de 1 por cada 22.500 nacidos vivos. Existen 6 tipos de mucopolisacaridosis que se pueden diferenciar por el defecto enzimático, por el tipo de glucosaminoglicano que se está eliminando en la orina y por el fenotipo clínico. Okay, ahora les voy a hablar de un tipo de mucopolisacaridosis, que es la mucopolisacaridosis tipo 1, también conocida como Hurler-Shey o Shey. Bueno, esa es la acumulación de heparan y dermatansulfato que genera una disfunción multiorgánica progresiva. Se clasifica en 3 fenotipos, como el síndrome de Hurler. Este es el más grave. Se caracteriza por tener síntomas severos y tempranos que generan el deceso del paciente durante la primera década de la vida. El síndrome de Hurler-Shey, esta es una presentación moderada, presenta menores complicaciones que el fenotipo de la mucopolisacaridosis de Hurler o 1H, y las personas aquí viven más, fallecen alrededor de la segunda a la tercera década de la vida. El síndrome de Shey, este es el más leve, se presenta con síntomas atenuados, un buen pronóstico de vida, ya que estos pacientes viven alrededor de 30 a 40 años. El aspecto general de estos pacientes, pues bueno, en los rasgos faciales vamos a encontrar que son rasgos faciales toscos, una nariz aplastada, va a tener orejas de implantación baja con lóbulos prominentes, macroglosia, alteración en la forma de los dientes, va a presentar macrocefalia, una frente prominente, hipertricosis, engrosamiento de la piel y van a tener el cuello corto. A nivel del sistema nervioso central y periférico, pues va a haber un trastorno del aprendizaje, hidrocefalia comunicante, retraso mental, compresión de la médula espinal y va a presentar síndrome del túnel del carpo. A nivel oftalmológico, pues una opacidad corneal, disminución de la agudeza visual, ceguera, glaucoma y fotosensibilidad. A nivel otorrinolaringológico van a presentar rinorrea, otitis media, infecciones respiratorias recurrentes, pérdida de la audición, respiración ruidosa, obstrucción de las vías aéreas superiores, apnea, astenia y somnolencia diurna. Las manifestaciones del aparato respiratorio es el síndrome restrictivo y obstructivo, disnea, infecciones de las vías respiratorias recurrentes, insuficiencia respiratoria, hipertensión pulmonar. Una de las causas más frecuentes de muerte en esos pacientes pues es la obstrucción de la vía aérea. A nivel cardiovascular pues van a presentar displasia valvular, insuficiencia aórtica o mitral, obstrucción de las arterias coronarias. Esa es la otra causa de muerte de estos pacientes. Van a presentar arritmias, hipertrofia ventricular izquierda y miocardiopatías. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, el diagnóstico de las mucopolisacaridosis inicia por la sospecha clínica, una exploración y una adecuada historia clínica. En el caso de las mucopolisacaridosis que tienen afectación esquelética, pues las radiografías óseas de columna, cadera y manos ayudan a la orientación inicial. Y bueno, principalmente pues es el estudio de los glucosaminoglicanos de la orina en 24 horas. El tratamiento pues es sintomático, se debe dar un seguimiento multidisciplinario y periódico a estos pacientes. Se debe buscar la detección y la prevención de las complicaciones. Hay un tratamiento de mantenimiento que consiste en exámenes
como ocular, examen auditivo, electrocardiograma, ecocardiograma, teniendo en cuenta las complicaciones que puede tener el paciente, pues son los estudios que les estaremos mandando para estar valorando. En caso de presentar algún problema, pues se les lleva o se les recomienda ir a fisioterapia. Y el tratamiento quirúrgico solamente está indicado en una hipertrofia adenoidea y de amígdalas. El tratamiento específico de la mucopolisacaridosis 1 pues es el reemplazo enzimático por células hematopoéticas troncales de médula ósea. Este tratamiento no mejora el daño esquelético y puede haber infección o rechazo a este tratamiento. Con el tratamiento de reemplazo enzimático pues mejora la visceromegalia, la capacidad vital, la apnea del sueño, el aumento de la excreción urinaria de los glucosaminoglicanos. La enzima que se utiliza es la laronidasa, 100 unidades kilogramo por semana intravenoso. Se administra con solución salina fisiológica a lo largo de 3 o 4 horas y se va aumentando paulatinamente la velocidad de infusión hasta 34 mililitros por hora aproximadamente. Mucopolisacaridosis tipo 2 o enfermedad de Hunter. Esta va a estar causada por la ausencia de la enzima hidronato L-sulfatasa y va a tener dos subtipos clínicos. Estos van a depender de la gravedad de los síntomas. Es la única mucopolisacaridosis ligada al cromosoma X, por lo tanto suele afectar más a los hombres. Los pacientes con la enfermedad de Hunter pueden llegar a vivir hasta 50 años. El subtipo clínico A o grave va a ser la forma más grave del síndrome de Hunter. Va a compartir características asociadas al síndrome de Hurler, pero estas van a ser más leves. Va a iniciar entre los 2 y 4 años de vida, sin embargo el deterioro comienza a notarse desde el mes 18 y 36 de vida, seguido por la pérdida progresiva de las capacidades. Las manifestaciones clínicas en estos pacientes van a ser principalmente los rasgos faciales toscos, irregularidades esqueléticas, obstrucción y complicación de las vías respiratorias, van a tener una baja estatura, rigidez generalizada y, como mencioné anteriormente, estos pacientes van a ir perdiendo funciones, por lo tanto van a tener una degeneración de la retina y una disminución de la visión. Van a presentar hidrocefalia comunicante, diarrea crónica, recrecimiento del hígado y del vaso y una pérdida progresiva de la audición. El subtipo clínico B o atenuado van a tener características físicas menos obvias y menos marcadas, y aquí van a progresar a un ritmo mucho más lento. El diagnóstico se va a realizar a menudo en la segunda década de la vida. El intelecto y el desarrollo social no se van a ver afectados en este subtipo. Las manifestaciones clínicas en estos pacientes van a ser muy similares a las del subtipo clínico A, solo que aquí van a ser menos graves. Sin embargo, los pacientes pueden llegar a presentar el síndrome del túnel carpiano y la rigidez de las coyunturas. Esto puede llegar a restringir un poco el movimiento y la altura pues va a ser menor a lo normal. Van a tener pérdida de la audición, visión periférica pobre, diarrea, apnea del sueño y complicaciones respiratorias y cardíacas, que estas pues sí podrían conducir a su muerte de forma prematura. El tratamiento principal va a ser de forma sintomática. Este se va a dirigir a manejar los diferentes síntomas de los sistemas afectados, mejorando así el estado general y la calidad de vida del paciente y su familia, principalmente en los servicios de neurología, neumología, oftalmología, cardiología, ortopedia, fisiatra, terapia física, terapia ocupacional, fonoaudiología, etc. Y es muy importante también una ayuda psicológica para este tipo de pacientes y su familia.